Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Francisco Pérez Fernández. A continuación les voy a presentar mi trabajo correspondiente a la unidad número 3. Bueno, tal cual como lo definía el encargo, básicamente teníamos que trabajar en relación a una plantilla definida en archivo PDF, ¿cierto? En lo cual nos indicaba, ¿cierto?, que teníamos que generar una grilla de 4 metros de ancho en, en 3 ejes, ¿cierto? Y 5 metros de ancho para 4 ejes distintos, en lo cual debemos fabricar, ¿cierto? Pórticos de pilares de hormigón, anclados, ¿cierto? Con vigas tanto longitudinales como transversales, ¿cierto? Y esto anclado a una fundación aislada definida en una zapata, la cual tiene que llevar una ferradura definida en fierro pi de 16, ¿ya? Con diferentes secciones que paso a paso se irán mostrando. Lo primero que queremos corroborar es básicamente las medidas de la malla, ¿cierto? Las cuales están definidas, que por un costado, ¿cierto? Estamos distanciados cada 4.000 y en el otro, en el eje X, tanto en el eje Y estamos distanciados cada 5.000, ¿cierto? Tenemos las etiquetas correspondientes, que tenemos los ejes de A, B, C, D, E, ¿cierto? Y en la A, B, C, D. Y dentro del eje Y, ¿cierto? Tenemos el eje del 1 al 4 inclusive, ¿cierto? De el trabajo que tenemos. 4 A, B, C. A, B, C. A, B, C. Correcto. Entonces, corregimos esa definición que teníamos en la etiqueta y le ponemos modificar y con eso es suficiente. Ya, bueno, definimos nuestro trabajo, lo tenemos en una vista que es completamente distinta, ¿cierto? Y aquí por lo menos te podemos tener una vista alámbrica, ¿cierto? Y una vista ya con transparencia, la cual nos define, ¿cierto? Pero a nosotros nos importa trabajar con nuestra vista sólida. ¿Ya? Básicamente empezamos a analizar los elementos trabajados, ¿cierto? Nos aparece que la altura del pilar es de 3.500, ¿cierto? No obstante, de acuerdo a los ejes, ¿cierto? Esto tiene que llegar a la zapata, ¿cierto? Que tiene una diferencia de 200, quizás 20 centímetros, ¿cierto? Que tiene que trabajar así al índice inferior. Ya, eso claramente lo corroboramos de una manera revisando las vistas que tenemos por eje, ¿cierto? Básicamente se generaron varias vistas. Bueno, en esta vista, ¿cierto? Podemos definir claramente el distanciamiento, ¿cierto? Que al pilar tenemos 3.700, ¿cierto? Con un rango menos 200 nos da los 3.500 que nos indica el encargo propiamente tal, ¿cierto? Bueno, también del pilar nos está definiendo que es una columna 400, ¿cierto? De un material de hormigón H25. ¿Ya? Después empezamos a analizar la viga, ¿cierto? Que la viga en 3 ejes, ¿cierto? Básicamente es una viga, la primer tipo de viga, ¿cierto? Es 400 por 300 de un hormigón de H25. ¿Ya? Entonces, claramente nosotros para poder generar y poder revisar las dimensiones de la otra viga, ¿cierto? Trabajamos de esta manera, armamos una vista, ¿cierto? Usando básicamente la vista asociada a dos puntos. Y ahí nos podemos visualizar, ¿cierto? La viga que va en el sentido de los ejes alfabéticos, ¿cierto? Lo cual es de 500 por 350 y también es de un hormigón H25. ¿Ya? Posteriormente, el encargo de nuestro trabajo, ¿cierto? Nos indica que debemos confeccionar una malla, ¿cierto? Una malla en ferradura, la cual está definida, ¿cierto? Que en una corrida tienen que ir 7 enferraduras, ¿cierto? Y aquí claramente nosotros al pinchar esto, no podemos indicar que le damos la denominación, ¿cierto? AR Zapata, ¿cierto? La armadura Zapata, ¿cierto? Una calidad 63420H.
El tamaño es el fierro de 16, ¿cierto? Y tiene su distanciamiento, ¿cierto? Definido que el número de anodos. Ya, eso es un sentido, ¿cierto? Por lo cual está definido en el encargo. No obstante, ¿cierto? Tenemos la definición en el otro costado, ¿cierto? Que también tenemos la enferradura, ¿cierto? Que ya hablamos exactamente lo mismo. Fierro aquí 16, ¿cierto? La calidad del hormigón, el cual fue importado, ¿cierto? Como un nuevo material de acuerdo al archivo enviado por el profesor. ¿Ya? Entonces, en relación a eso, se le da cumplimiento al trabajo, ¿cierto? Correspondiente a la unidad 3, el cual se acompaña, ¿cierto?, con una presentación en PowerPoint con diferentes cortes de imágenes que indican el cumplimiento de lo solicitado y una carpeta comprimida, ¿cierto?, donde se puede encontrar el archivo en su completa extensión. Profesor, espero haber cumplido con el objetivo encargado, ¿cierto? Me despido. Buenas noches.